En el estudio nos acompaña el infectólogo Carlos Rodríguez, con quien vamos a conversar para conocer mejor este virus, el COVID-19 o coronavirus. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, háblenos un poco tras este anuncio hecho por el Ministerio de Salud Pública, precisamente por el Comité de Manejo de este virus, de que ya se ha confirmado un caso en la República Dominicana. Esta alerta, ¿cómo cae en toda la población? Bueno, fíjate, la alerta es importante, pero no hay que estar en pánico. Es necesario conocer que era de esperar que el virus llegara a nuestra tierra. Ya estaba presente en Latinoamérica, ya estaba presente en México, en Brasil, en Ecuador, y ningún país está exento. Sabíamos que con el flujo de personas que tenemos de otros países, obviamente que iba a llegar. Lo que no sabíamos era cuándo, pero ya llegó. Obviamente que las personas están muy alarmadas por esta situación y claro que hay que tranquilizarlo desde el punto de vista que no es un pánico. Lo que hay que saber o conocer cuáles serían esas medidas necesarias de prevención para evitar el contagio. Suponemos que se ha repetido bastante que el lavado de manos, esta parte muy importante desde el punto de vista del contagio, bastante veces, no llevar la mano sucia a la nariz, a los ojos, a la boca. Y obviamente que ante el caso en esta situación de un caso confirmado, hay que tener en cuenta las personas que estuvieron en contacto, que el sistema de salud mantiene en vigilancia, porque serían los posibles contactos del señor y contagio del coronavirus. Vemos cómo en Ecuador, a partir del primer caso, ya tienen 5 más casos de contagiados por este mismo individuo. Entonces, no es de alarmar, pero es de saber dónde está el peligro, dónde está el contagio. Tenemos pacientes, hay infectados en muchos países del mundo, entonces ya el problema no es quién viajó o no a China o vino de China. Ya tenemos muchos países que tienen vínculo directo con República Dominicana, como Italia, por ejemplo, España, los otros países de América Latina, México, el mismo Brasil, aunque estos casos han sido todavía con medida de contención y no se ha expandido bastante en estos países. Sin embargo, tenemos que estar alertas, llevar las medidas de no estar cerca de personas que estén con síntomas respiratorios, que tengan tos, que tengan fiebre, dolor de garganta, procurar el servicio médico o si está en estas condiciones pero está bien estable, permanecer en su casa, lavado de manos. Si te está con estos síntomas, usar sí la mascarilla, que no es una cosa para usar todo el mundo, y esto tenemos que tenerlo muy claro a la hora de orientar. El personal de salud es preocupante, sí, porque de inicio el personal de salud no está muy alerta a que puede llegarle a su frente un paciente con coronavirus en 2019. Y esto es importante, que las medidas del personal de salud para atender los pacientes respiratorios debe ser bastante estricta en el término del equipo de manejo. Doctor, usted exhorta a la población a no alarmarse, pero ¿cómo no alarmarse con esta situación? Ya que esta persona, el paciente que dio positivo, el masculino italiano, ingresó a la República Dominicana el 22 de febrero y no fue sino hasta el 24 cuando empezó a presentar sintomatología sospechosa. Entonces, quizás tuvo contacto con las personas que venían en este mismo vuelo. Aún no hay un mapa de identificación para las demás personas con las que compartió en el hotel, específicamente del este en el que se hospedó, y las demás personas con las que compartió durante toda esa estadía hasta identificarte que este era positivo a este virus. Estas serían las personas que estarían pues obviamente más preocupadas, y es obvio, porque si usted tuvo contacto con esta persona en un hotel, suponemos que la interacción fue con bastantes individuos, igual como dices tú, en el vuelo, aeropuerto, y estas serían las personas que el sistema de salud tiene bajo su vigilancia. Pero tenemos que tener muy claro, la mortalidad de este virus es baja. En sentido general,
por lo que tenemos ahora en los países donde ha sucedido. Claro, estamos haciendo camino al andar y ahora es que está llegando a América Latina, donde los sistemas de salud son débiles. Como dijo el mismo director de la Organización Mundial de la Salud, estoy preocupado cuando esta situación esta epidemia llegue a países donde los sistemas de salud son débiles, como los nuestros. Entonces, es a partir de ahí que tenemos que conocer que si es de contagio bajo una o dos personas, tal vez pueden estar contagiándose a partir de un individuo, que la mortalidad es baja principalmente en las personas más jóvenes y en los niños, y que la mortalidad cobra importancia en personas de más de 60, 80 años de edad, en el adulto mayor, que son los casos que se ha comprometido más la salud y que ha habido una mortalidad mayor en los demás países. Igual esperamos que puede suceder aquí. ¿Cuál es la diferencia con esto? Es que quizá un 80% de los pacientes va a tener cuadros leves manejados a lo mejor en su propia casa, pero un 20% vamos a dividirlo entre casi un 13.5% que hospitalizan. De ellos, más todavía tenemos un 5% que va a ir a cuidados intensivos y que puede precisar de una ventilación mecánica, de un auxilio, de un apoyo ventilatorio, pero como quiera la mortalidad sigue siendo baja y la recuperación es importante. El número, básicamente un 80% de los pacientes pues se recupera perfectamente. Claro, por eso digo, ¿estamos preocupados? Sí, es un virus nuevo, por tal motivo no tenemos defensas contra él, no hay inmunidad contra él y todos estamos vulnerables a tener la infección. Entonces, si sabemos las medidas de control, las medidas de prevención, el lavado de manos importante, no tocar superficies sucias y estar continuamente lavando las manos y protegernos si tenemos contacto con pacientes de las gotitas de saliva, y que al estornudar, al toser, la mala costumbre de hacerlo abiertamente debemos eliminarla inmediatamente, usar un pañal de papel desechable, obviamente tan pronto lo usemos, o quizás si no lo tenemos a mano al momento de estornudar o toser, utilizar el pliegue del codo de esta manera, pero no las manos. Inmediatamente lavar las manos tan pronto toquemos superficies sucias. ¿Cómo diferenciar una gripe común, la influenza y el coronavirus? Porque existe cierto tipo de confusión, ya que los virus, ya que los síntomas, por así decirlo, son similares para esta época estacionaria. Sí, es cierto, y en esta época tenemos bastantes casos de influenza. Por eso digo que a la hora de evaluar inicialmente un paciente respiratorio, como en este momento estamos ante la llegada del primer caso, quizás lo más sospechoso van a ser las personas cercanas a este individuo. Pero más adelante, en la medida que esto se propague, va a ser todo el mundo que tenga un cuadro respiratorio que podamos pensarlo. ¿Cuál es la diferencia? Si un paciente que tiene un cuadro respiratorio y al cual se le hacen las pruebas y es una influenza, pues es un paciente que pasa a otro tipo de manejo. Mientras tanto, los síntomas son muy parecidos y ayuda en esta primera etapa el contacto epidemiológico con un paciente confirmado, contacto de una persona sospechosa de tener el virus porque ha sido contacto de un paciente o alguien que haya viajado, venga de otro país, de países donde estén reportados casos. En esta primera etapa serían los que más epidemiológicamente, junto con los síntomas, nos harían pensar que pueda ser el coronavirus. Los demás se manejarían igual que cualquier infección respiratoria tipo influenza o cualquier catarro común. Es decir, lo que más importa ahora en esta primera etapa es la parte epidemiológica y los contactos que haya tenido esa persona que tenga esos síntomas. ¿Cuál es lo que más preocupa? Y quizás esto es importante reconocerlo, que una persona asintomática, porque este individuo que llegó era una persona que estaba asintomática, pero incubando. Entonces, es posible que haya que alertar a las personas que vienen de viaje o que estén en contacto con personas con síntomas que, independientemente de que haya o no sido diagnosticado, es de preocupar si hay un periodo de incubación, si esta persona ya viene incubando, principalmente los extranjeros o los dominicanos que vienen de países donde se han reportado casos.
Finalmente, doctor, ¿qué tiempo toma realizar una prueba para determinar si una persona tiene o no el COVID-2019? Ya que, como usted mencionaba, esta persona llegó asintomática, pero también se habla de un segundo caso que podría eventualmente padecer este virus y que permanece en la unidad de aislamiento del Hospital Docente Militar Ramón de Lara, especialmente un nacional francés. Pero entonces, ¿cuál es el tiempo estimado para saber que una persona tiene o no el coronavirus? Muchas personas hablan de 14 días, que es el periodo de cuarentena, mientras que otros dicen que las autoridades locales quizás se están precipitando al momento de dar los resultados positivos o negativos de estas pruebas. Fíjate, en la medida que el paciente está infectado, las pruebas moleculares de las cuales se dispone ya, y hay inclusive ya muchos kits comerciales de estas pruebas, solo demoran horas. En 3 o 4 horas ya usted tiene un diagnóstico de si realmente el individuo está infectado con este coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el nuevo coronavirus. Porque hago la aclaración de que hay otros coronavirus que circulan normalmente, que están en los humanos y que no tienen ninguna de estas características de este nuevo coronavirus. Y están disponibles en otros paneles respiratorios, pero para este ya existen pruebas que demoran horas solamente en conocerse si el paciente tiene la infección. El periodo de incubación se habla aproximadamente de 14 días como máximo. Sin embargo, por experiencia de algunos casos en otros países, incluyendo en China, se ha visto de personas que pudieran estar incubándolo por más tiempo, inclusive se habla hasta de 24 días. Pero no es lo habitual. Pero de cualquier manera hay que tomarlo en cuenta que no es exactamente matemático el número 14. Muchísimas gracias al infectólogo Carlos Rodríguez Taveras, quien nos acompañó y exhortó asimismo a la población no mantener el pánico, sino que estén calmados, tranquilos y por supuesto tomar las medidas de higiene y prevención para evitar el contagio de este virus, que ya se ha reportado un caso en la República Dominicana. Muchas gracias, doctor.